presentación es de doña Estela Pernia Sánchez. No hay nada más que verlo, verla. Es una joven profesional, una bonita y joven profesional, exalumna de la Universidad Complutense, licenciada en Historia, terminó su licenciatura en el año 2012, hizo su máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos también en la Universidad Complutense, terminó en el año 2014, y es documentalista de documentación informativa en el medio de Telemadrid desde el 2014 hasta en estos momentos, que sigues trabajando. Eso es algo magnífico en estos momentos en este país. Y en estos momentos trabaja en una publicación que se refiere a la comunicación que ella nos va a hacer aquí, que es Análisis bibliométrico de las tesis doctorales defendidas en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid entre 1999 y 2013, que la está realizando con tu tutor del TFM, que es el profesor Rodrigo Sánchez Jiménez. Muchísimas gracias y 10 minutos. Pues nada, muchísimas gracias. Antes de comenzar, darle las gracias a Rodrigo Sánchez Jiménez por animarme a participar en este congreso. La verdad es que el estudio que os presento se completa con un análisis de redes sobre la formación de tribunales de estas tesis doctorales, pero debido por tiempo y extensión, pues solo analizo los resultados estadísticos. Son muchos los estudios que utilizan las tesis doctorales como fuente de información para conocer un departamento, una universidad, ya que son útiles para caracterizar la investigación original, supone el inicio de un investigador, refleja las líneas de investigación de un departamento y además refleja relaciones personales de interés para su análisis sociológico, como se representan los análisis de redes. Por tanto, se puede considerar que las tesis doctorales transmiten una imagen reciente de las líneas de investigación y de las tendencias científicas de una universidad. El objeto de estudio es el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, desde el 99 hasta el 2013. Se ha elegido este departamento porque la mayoría de los estudios que utilizan la bibliometría se centran en otros ámbitos de trabajo, como las ciencias sociales, la fotografía, la medicina, pero son pocos los estudios que se dedican al ámbito de humanidades, como puede ser el de Fátima Pastor Ruiz sobre las Bellas Artes, en el campo de Bellas Artes, perdón. Se han planteado 3 objetivos dentro de esta investigación, que es la evolución de la producción de tesis doctorales desde 1999 hasta 2013, un análisis temático de las mismas y la identificación y descriptor de los principales actores. Para todo ello se ha utilizado la información que aporta TSEO sobre el departamento y encuadra los registros que ofrece entre 1999 y 2013. Cabe destacar que para este departamento se han encontrado 2 artículos anteriores, uno de 1994 y otro de 1997, pero ambos utilizan las tesis doctorales en uno de ellos como un registro más para crear una base de datos y en segundo lugar realizan un análisis temático de redes sociales sin tener en cuenta ninguna información más de que aportan estos documentos, por lo que no aportan datos comparables con este estudio. En primer lugar, este gráfico muestra la evolución de la producción de tesis desde 1999 hasta el 2013. Es un total de 72 tesis distribuidas de forma irregular, con grandes variaciones interanuales, como muestran los picos del año 2000 o del 2004, y el bajo número de producción en el año 2007, si no veo mal, y en el 2013. Se distribuyen de forma irregular, con variaciones interanuales, y la línea de regresión muestra una tendencia a la baja. El segundo punto que se analiza en este estudio es una descripción o un análisis temático de las redes sociales a través de los descriptores que aporta TSEO. Mientras se realizaba la investigación se pudo comprobar que TSEO tiene una baja calidad de suministración para este departamento y puede ser que también para el resto de registros. La mayoría de los descriptores que se utilizan con mucha frecuencia no aportan información, son generales, como pasa con historia contemporánea o historia por épocas, que solo encuadran la tesis doctoral en un marco histórico y no aporta ninguna información más. Y en el caso de los descriptores útiles, como representa este 14%, aparecen con muy poca frecuencia, como ciencias políticas, geografía, historia de países, lo que hace que el análisis temático quede incompleto y se nos haya podido clasificar los descriptores que utiliza TSEO y la frecuencia con la que aparecen. En tercer lugar, y es el punto más importante creo de
de la investigación o de este análisis es identificar a los principales actores, describir a los principales actores en la labor de dirección de tesis dentro de este departamento. El rosco de la izquierda, es decir, de vuestra derecha, está dividido en 3 franjas, una de color azul, que hace referencia a miembros actuales del departamento, pero para este periodo no dirige ningún trabajo. La franja en rojo, que hace referencia a directores que sí, académicos que sí dirigen tesis para este periodo, pero ya no están en activo. Y por último, la franja marrón, y más importante, que hace referencia a académicos que se han dirigido tesis doctorales durante estos 14 años y que sí se encuentran en activo. La información que aporta Teseo para el departamento se complementa con el gráfico de la izquierda, ya que a través de los datos de INDIANET se ha intentado establecer el inicio de las carreras profesionales de estos autores, y vemos que un gran número de tesis se concentra en un elevado número de personas que iniciaron su carrera entre los años 70 y los 80. Y según disminuye y nos acercamos en el tiempo, disminuye el número de tesis, por lo que podemos considerar que no se está produciendo un relevo generacional en las tareas de dirección. Esta información de labor de dirección, yo no sé por qué vuelvo para atrás, os lo prometo. Esta labor de dirección se complementa con los datos que también ofrece Teseo sobre la formación de tribunales. Podemos ver que esta tabla muestra una relación entre las tesis dirigidas de cada uno de los académicos con las veces que participan en tribunales. El que más participa en todos los tribunales es Juan Pablo Fusil Purúa, Elena Hernández Andoica, aunque no tiene una labor destacada en la dirección, o Juan Carlos Pereira Castañares, que dirige un total de 9 tesis doctorales y participa en 4 de los tribunales. La participación en tribunales otorga prestigio, entidad e importancia a la persona que participa en ellos, pero siempre y cuando y destacando su labor como presidente. La siguiente tabla muestra una relación de las veces que participan los principales actores, no solo dentro de los tribunales, sino un minutito, bueno, no tarda nada ya, sino como la labor que si ocupan o no el puesto de presidente. Destaca de nuevo Juan Pablo Fusi, que hace 12 veces la labor de presidente, Elena Hernández Andoica, Y por último, como os he comentado al principio, el análisis complementa con un análisis de redes. La imagen que os presento es una red de afiliación no dirigida en la que se han sustituido los nombres de los participantes en tribunales por su afiliación institucional. Vemos como en el centro está la Universidad Complutense de Madrid y que cada una de las aristas le unen con universidades representadas a través de sus académicos. Y a modo de conclusión, pues todo el análisis anterior nos demuestra que el análisis bibliométrico con los datos de Teseo ha demostrado una producción de tesis irregular, con grandes variaciones interanuales, con una tendencia a la baja. Como señalaba anteriormente, no se ha podido realizar un análisis descriptivo a partir de los descriptores que aporta Teseo. Un número muy elevado de tesis se concentra en un reducido número de académicos que empezaron su actividad profesional en los años 80 y lo que nos lleva a pensar que no se lleva a cabo un relevo generacional. Y se puede considerar que existen varios focos de investigación, atendiendo a la definición de López Yepes en su trabajo del 2002. Pensamos que estos focos de investigación son creados por los principales directores de tesis, que además tienen una presencia importante en tribunales y que tienden a ser presidentes de los mismos. Y por último, creemos que no se puede hablar de escuelas científicas, ya que no hay unas jerarquías, unas genealogías, unos árboles de académicos definidos dentro del departamento. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Sí, Estela, perdón, es que tengo a Estela también de frente. Perdón. Estela. Por último, mi comunicación, me presento a mí misma. Soy Angélica Zapatero, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información y también de esta Facultad de Ciencias de la Documentación. Es lo que tiene el departamento, que es interfacultativo. Son 16 años ya como profesor asociado en este departamento y licenciada en Derecho por la Facultad Complutense y doctora en Ciencias de la Información también por la Universidad Complutense. Funcionaria de la Administración del Estado y de la Administración Regional. Mi comunicación, por tanto,
quiero reflejar un poquito mi experiencia y mi preparación en los dos ámbitos y se titula Administración electrónica y servicios bibliotecarios. ¿Me permitís el teclado un momentito, por favor? No, está bien, está bien. Voy a ser rápida porque no hay demasiado tiempo y tal vez... Sí, sí. Es como el que tiene el libro y lo lee al revés. La comunicación se quiere centrar en varias ideas. Se titula Administración electrónica y no Administración telemática. Parece lo mismo, pero no es idéntica. Administración electrónica, digamos que sería lo que nosotros entendemos como tenerlo todo digitalizado, poder acceder a través de los navegadores, acceder a los catálogos y tener todo en un entorno electrónico. Sin embargo, administración telemática, tal vez como nosotros lo vemos como empleados públicos, sería ya facilitar una tramitación administrativa y, por tanto, entroncarnos, o como decíamos en otra mesa redonda, embebernos, ¿no? Incrustarnos en la ley de procedimiento administrativo. Bueno, ¿cuál es la idea mía de esta comunicación? Revisar si en la administración española tenemos garantizado el derecho de acceso a la información como el derecho a la información no especializada, puesto que los servicios a la información de medio ambiente o algunos otros derechos informativos especializados sí lo están, puesto que tienen una normativa especializada, tienen unos procedimientos reconocidos, regulados e incluso procedimientos judiciales para ello, como es el caso de medio ambiente con su juez ambiental. Si el derecho a la información normal, como es acceder a un libro o acceder a una fotocopia de un artículo, están realmente protegidos y regulados por la Ley de Procedimiento Administrativo al regularlos por la Ley 11/2007 de los derechos del ciudadano a los acceso público, los derechos electrónicos que tienen los ciudadanos a la administración, a regular su relación con la administración a los servicios públicos. La idea era investigar si la administración en su catálogo de trámites electrónicos tiene los accesos a los catálogos de las bibliotecas, las peticiones a los catálogos informativos, a los catálogos de las bibliotecas, si lo tienen regulado. Si nosotros podemos entrar y pedir un libro o podemos pedir una copia de un artículo amparándonos en ese derecho reconocido, ¿no? Bueno, realmente no podemos obviar que eso, bueno, digamos que sería necesaria una cierta inversión pública y no está el Estado español como para inversiones públicas, pero no sería esa la excusa para no haberlo hecho o para no tenerlo excesivamente desarrollado. Hay una página web, que es la que os voy a poner como ejemplo, que es la que tiene la administración como paradigma de los trámites administrativos. Gracias, José. Tenemos aquí al director de los entornos profesionales, que es mi protector en estos momentos. La página es administración.gov.es y realmente está creada por obligación, es decir, por normativa,
por norma jurídica, por exigencia, y si nosotros ponemos aquí en trámites administrativos, nosotros efectivamente en buscadores, si ponemos aquí centros de documentación, encontramos el formulario para pedir libros y artículos al centro de documentación y a la biblioteca del centro de experimentación del Ministerio de Fomento. Este enlace no está deshabilitado, había que acceder al propio ministerio, pero existe ese formulario, ¿no? Es lo único que hemos encontrado. Si ponemos servicios bibliotecarios encontramos 0, pero si ponemos bibliotecas, para ver si en las bibliotecas tenemos ese enlace a la petición de libros o formularios, nos encontramos que lo que se ha trabajado ha sido en la recopilación de los catálogos colectivos. Conclusión de lo que podemos decir del cumplimiento de la ley de reconocimiento de los ciudadanos en sus relaciones electrónicas con la administración. Se ha trabajado de cara al ciudadano administrado en la puesta a su disposición de los catálogos colectivos, es decir, generar una fuente de información para saber lo que hay. No hay un formulario de petición específica, pero lo que sí se ha trabajado mucho y bien es para los colectivos en todos los servicios bibliotecarios de esos colectivos. Y pongo por caso, por ejemplo, en el caso de la Universidad Complutense, y es algo que nosotros conocemos, cómo han mejorado las renovaciones, las solicitudes, los servicios bibliográficos, las peticiones y devoluciones de libros dentro de lo que es el colectivo de estudiantes y profesores de la Universidad Complutense. Cómo se puede o cómo se han mejorado los servicios para los colectivos de la biblioteca, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda. Es decir, se ha mejorado internamente para el colectivo, pero no se ha mejorado de cara al público general. En ese sentido, creo que deberíamos de pedir que se hiciera un procedimiento administrativo regulado por la Ley 3092, que además ahora se va a publicar su nueva versión y por tanto se va a establecer qué es lo que se considera por la administración pública en el Estado español, que ya tiene narices desde el año 72 hasta el año 2015. Se ha tardado en redefinir lo que es la administración pública española. Está ya aprobada el minuto. Caramba, con la juventud como viene arreando. Muchas gracias. Ah, mira, bueno, está bien. Bueno, pues lo que quiero decir con ello es que efectivamente deberíamos de pensar o deberíamos de pedir una modificación o bien de los estatutos bibliotecarios o bien de establecer un procedimiento administrativo para las bibliotecas de la administración del Estado o de las administraciones autonómicas, para que se estableciera un procedimiento administrativo para la petición de libros o para la petición de artículos de revista, puesto que si ya está todo digitalizado y ya está todo organizado, es simplemente mandarlo a través del correo electrónico.
Y ya que estamos en una tendencia, en una administración o en un gobierno donde los servicios públicos se reconoce que hay que cobrar tasas y todo tiene un valor mercantil, pues venga, gobierno, cobren, pero hagan servicios. Y nada más, muchas gracias y... Yo creo que damos por cerrada esta mesa redonda. Si hay alguna pregunta, y si no, damos paso a la siguiente. ¿Alguna pregunta? Pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias. Oye, ¿qué formato están digitalizando? Bueno, en realidad una imagen muy ligera, PDF no, ¿no? Porque es foto. Y luego la otra pregunta, ¿cómo están las terapias? Sí, directamente qué bueno, tienen un sistema de seguridad. Y estamos No tienen ahí una bóveda de seguridad. bueno, está el centro de la... bueno, que saquen los Oye, dime una cosa, bueno, sí, bueno, no estoy aquí. Hola, buongiorno. A ver, es que, bueno, oye, a ver, una cosa. Vamos a ponerlo mejor separado. La analógica, ¿no? Ahorita ya tienen la digital. Mira, lo que pasa es que vamos a tener una congresión precisamente en noviembre. Entonces, aunque ustedes no son audiovisuales, bueno, porque no somos audiovisual.
Sí, sí, ya. Pues, ay, no, le voy a ir a dar un curso sobre archivos sonoros en octubre, durante la semana académica. Pero sí que me gustaría pudiera presentar algo para el Congreso con esta perspectiva también de esa fotografía y luego sobre la parte Puedes ver aquí, decide. que deben de trabajar en la comunidad nacional para incorporar y lo más interesante es que tiene identificación de estos diferentes temas de origen. Oye, una comunicación ahora viene la parte sonora, que también ya sobre el tema, bueno, ya está en la constitución, pero pasa de que tiene que cubrir ciertas normatividades, pero el asunto es que ustedes ya dedican justo a la transferencia de contenidos a la gente. Ahora hay que hacer con base en ciertas recomendaciones y ahí hay un libro muy importante que sobre lo que es precisamente para conexiones digitales, ¿no? Entonces ojalá que Bueno, pues de esta manera vamos a intentar terminar el seminario con la presentación de una mesa que es de nuevos investigadores, que agradezco a la organización que me haya permitido moderar, porque la mayor parte de las personas que nos presentan hoy sus avances de investigación están preparando el doctorado en esta casa. Algunos vienen un poco de ocupas, que han venido por un tiempito, como es el caso de Gerardo, pero la mayor parte estarían aquí preparando su doctorado. Como no es el de la casa, le hemos puesto el primero para que nos presente lo que está haciendo. Es estudiante de tercer ciclo de doctorado en Bibliotecología y Estudios de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la investigación que está realizando es el modelo teórico y metodológico para diseñar el comportamiento informativo de los médicos psiquiatras en la práctica clínica. Es profesional de la información en el Centro de Documentación en Salud y de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social, y sus temas de interés serían las necesidades de información y el comportamiento informativo. Gerardo, ya nos han enseñado los que son mayores cómo tenemos que comportarnos, 10 minutos justos. Sí, claro. Y vamos a disfrutarlo. Perfecto, pues ¿sí me escuchan? No. Ahí está. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo en este momento estoy haciendo, como bien comentaba Susana, una estancia de investigación muy corta de 2 meses con la doctora Aurora Cuevas, que en este momento le mando un abrazo de apoyo y comprensión por este momento difícil que está pasando. Y bueno, y también quiero agradecer, por supuesto, al comité organizador de este evento, a través de la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Documentación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues Isabel, por supuesto, Aurora y también Maite, muchas gracias. Y desde aquí mando un cordial saludo a mi tutora, a la doctora Guadalupe Vega, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es parte esencial en esta investigación. Bueno, pues como ustedes ven, el título de mi tema es el comportamiento en el uso de la información en la práctica clínica de los médicos psiquiatras, primera fase de su estudio. El objetivo general de esta investigación es caracterizar el comportamiento informativo de los médicos psiquiatras con respecto a sus necesidades, búsqueda de información y a la toma
decisiones en su práctica clínica. La metodología de esta investigación está basada en una metodología de tipo mixto, en donde se combinarán técnicas de investigación tales como la encuesta, la observación no participante, el think aloud, pensar en voz alta, y el análisis documental. Todo ello con el objetivo de lograr una visión integral del comportamiento informativo de los médicos psiquiatras. Por otro lado, tenemos también lo que es el diseño de investigación, que está dividido en 3 fases. En cada una de ellas se aplicarán diferentes instrumentos basados en el modelo de búsqueda de información de profesionales, esto es de Lecky, Petigo y Sylvain, que aquí lo vemos rápidamente, y en mi caso, que son médicos psiquiatras, bueno, pues los roles laborales se verían representados básicamente en lo que es la práctica clínica, la enseñanza, la formación y por otro lado la investigación, si es el caso. Las tareas, bueno, ¿cuáles pueden ser las tareas? Por ejemplo, pueden ser diagnósticos diferenciados, recomendaciones en el tratamiento, información sobre medicamentos y elaboración de criterios de diagnóstico. Como ustedes pueden ver, abajo dicen características de las necesidades de información, fuentes de información, conocimiento de fuentes de información. A los lados vemos las variables que determinan estas necesidades. Posteriormente esto quedará mucho más claro a la presentación de los resultados. Yo estoy manejando 3 instrumentos. En este momento me encuentro en el instrumento número 1, que es el ERI, que es encuesta de roles e información, en el cual se analizan los roles, tareas, necesidades y fuentes de información. En la segunda fase entrará el PT, que es el protocolo Think Aloud o pensar en voz alta, en donde se abordarán las fuentes, la búsqueda y los conocimientos y habilidades para buscar información de los médicos psiquiatras. Y finalmente el TCR, que es una tabla de cotejo para analizar los documentos publicados de los médicos psiquiatras, entendiéndose eso como los resultados de su investigación, tales como artículos, tesis, ponencias, documentos publicados, etc. Los participantes, ¿quiénes son los participantes? Bueno, pues son 117 médicos psiquiatras con 3 categorías: médicos adscritos, médicos de confianza y médicos residentes. Los resultados que les voy a presentar a continuación comprenden 41 encuestas ya efectuadas en el Hospital Dr. Héctor Tobar Acosta del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital de Psiquiatría Dr. Samuel Ramírez Moreno de la Secretaría de Salud, restando únicamente, y esto quiero decir restar, integrándolo al estudio, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde ya se realizaron 76 encuestas. Las conclusiones. Bueno, aquí, como vemos, según el modelo de búsqueda de información de profesionales, la caracterización del comportamiento acerca del rol, las tareas y la búsqueda de información en las 3 categorías médicas de estudio muestran una relación directa con el perfil del médico en cuestión. De tal forma que podemos observar las semejanzas y diferencias que reflejan las 3 categorías de médicos: el médico adscrito, que lo pongo en primer plano, médicos residentes y el médico de confianza o los médicos investigadores. A continuación se presentan las semejanzas. Al margen de su estatus administrativo, experiencia clínica y académica, cuando les preguntamos sobre su pronóstico acerca de los trastornos psiquiátricos que se presentarán en los siguientes años en México, las tres categorías de médicos psiquiatras consisten en que, en primer lugar, se encuentra la depresión, en segundo lugar, los trastornos de ansiedad y, en tercer lugar, las enfermedades geriátricas, demencias. Serán los 3 principales trastornos psiquiátricos con una prevalencia en aumento en México para los próximos años. De la misma manera, conviene que si hay información publicada o disponible sobre esos padecimientos, también se realizan investigaciones sobre esos trastornos y se cuenta con información sobre los medicamentos para tratar dichos padecimientos. Sin embargo, en las diferencias, la información sobre padecimientos que reciben los médicos adscritos y de confianza, que es la siguiente, definitivamente la determinan los datos demográficos individuales. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, pues la edad, la especialización y la trayectoria profesional, ya que el médico residente queda completamente al margen de este tipo de información, y aquí lo vemos las distintas franjas en azul y rojo, que son los médicos de base y médicos de confianza, con los médicos residentes, donde dice no supo o no contestó, y sin embargo los otros médicos, las otras categorías, reciben temas de información que allí están a un lado
en abreviatura, que puede ser epilepsia, depresión, farmacología, etc. Por otro lado, en las fuentes de información que prefieren los médicos psiquiatras para... No, perdón. Y en lo anterior, la tabla anterior, la gráfica anterior lo demuestra, que comprueba con el requerimiento sobre estos temas de los médicos en formación. O sea, cuando uno les pregunta sobre qué temas le interesaría recibir información, pues vemos que ahí la participación de los médicos residentes en los distintos temas que se contemplaron, pues ahí está mostrado en la gráfica, ¿no? Quiere decir que ellos pues necesitan de esta información. Ahora, por otro lado, en las fuentes de información que prefieren los médicos psiquiatras para acceder a la información, hay una curiosa semejanza con el material impreso por parte de las tres categorías, como podemos ver ahí, que están las tres francas delimitadas en una misma cantidad de las tres categorías, pero existen diferencias en las preferencias con el correo electrónico, el internet y otros. En la cuestión de otros, básicamente fueron los médicos residentes que las mencionaron. ¿Y cuáles fueron estas? Pues la tablet o el smartphone, lo que podría estar relacionado con el uso de esas fuentes para aspectos clínicos, académicos y en mucho menor medida para la investigación. Y finalmente, en las habilidades para realizar búsquedas de fuentes electrónicas de información, hay una clara superioridad de los médicos adscritos y de confianza con los médicos en formación, lo que sin duda repercute en las actividades clínicas y formativas de los médicos. Muchas gracias. Nuestro segundo ponente es Rafael González Sánchez, licenciado en Documentación y diplomado en Biblioteconomía por la Universidad de Salamanca. Trabajó en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en el Ministerio de Educación de Madrid y en la Biblioteca del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y últimamente ha estado trabajando en el ámbito de la cooperación internacional como director de la Biblioteca Miguel de Cervantes en la Universidad Católica de El Salvador. Pues nada, tiene la palabra y los 10 minutos. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Complutense de Madrid la oportunidad que me brinda de participar en este seminario, y la comunicación que voy aquí a presentar, como ya me ha adelantado mi compañera, es fruto de la experiencia profesional que he vivido en El Salvador durante 2013 y 2014 dirigiendo una biblioteca universitaria. La presentación, el resumen lo tengo hecho en el Presi, así que voy a entrar. Así todo el mundo ve mi dirección por si me quiere escribir. ¿Se ve bien ahí? Voy a hablar en primer lugar, es imprescindible, aquí hay compañeros mexicanos, compañeros de Costa Rica, conocéis muy bien el contexto de vuestros países, pero hay también de España, que a lo mejor no conocéis el área de Centroamérica y cómo es económica y socialmente esos países, que influyen totalmente en la vida cotidiana, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, y como no, las bibliotecas no son una excepción. Voy a hablar en primer lugar una introducción sobre cómo es El Salvador. Por otro lado voy a hablar de las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias, y luego
el trabajo que yo desarrollé en la Biblioteca Miguel de Cervantes de la UNICAES, de la Universidad Católica de El Salvador, que está en Santa Ana. Y por último, unas conclusiones. En el contexto actual, marcado por la socialización de Internet, la digitalización y la globalización de los recursos de información, ningún país, independientemente de su desarrollo económico, social y cultural, podría vivir aislado de los avances tecnológicos que se gestan a un ritmo cada vez más trepidante. Y digo, independientemente de su desarrollo con segundas intenciones, pues debería producirse tanto en los países más avanzados, los conocidos como países ricos, como los menos, entre los que se encuentran algunos de Latinoamérica y la mayoría del continente africano y de Asia. Contexto social y económico de El Salvador. Tiene una extensión territorial de 20.700 kilómetros cuadrados y casi 6,3 millones de habitantes. Esto a lo mejor no nos dice mucho, pero ahora vais a ver. Esto significa la densidad poblacional más alta de la América continental. Si hiciéramos una comparativa con España, El Salvador tiene una extensión geográfica a la provincia de Badajoz, pero con una notable diferencia. Tiene 9 veces más de población. Se encuentra en el puesto 115 de un total de 195 de la clasificación de Índice de Desarrollo Humano que cada año elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Índice de Desarrollo Humano evalúa variables como la educación, la sanidad, la nutrición y la protección social. Al igual que gran parte de Latinoamérica, El Salvador presenta enormes contrastes. Una escasa minoría con una alta renta per cápita controla la mayor parte de sus habitantes que vive de la pobreza. La brecha entre los más ricos y los más pobres alcanza niveles exagerados. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos en la población, ubica a El Salvador entre los 20 países más desiguales del mundo. En el 2013, la tasa de pobreza por ingresos era del 34,8% y la de extrema pobreza del 9,1%. La clase media apenas existe y el acceso a la sanidad está restringido. Del total de la población que se enferma en el país, el 38,8% no recibe atención sanitaria. Es una nación de supervivencia, donde quien tiene para comer cada día es ya afortunado. Además de que trabajar como profesor de universidad, médico o abogado no es sinónimo de nivel de vida digno. Y como consecuencia de la falta de perspectivas laborales, El Salvador vive una constante fuga de cerebros. La persona con una formación académica y profesional que desea progresar, emigra. Producto de ello, se estima que de los casi 9 millones de salvadoreños, más de 2,5 residen en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Es decir, el 30% de la población ha emigrado y pocos son los que desean volver. Este gran contraste económico se expresa en una sociedad sumamente estratificada, en la que se produce todo tipo de violencia social. La desconfianza hacia el otro y la delincuencia afectan de forma extensiva e inciden negativamente en la economía y en el desarrollo del país. La biblioteca en El Salvador. La cruda realidad salvadoreña determina la vida diaria y las inquietudes educativas y culturales no son una excepción. La biblioteca en El Salvador tiene una nula presencia en todos los niveles económicos y sociales, de una ciudadanía en general y de unos estudiantes en particular que apenas leen. En el 2013, la tasa de analfabetismo de personas mayores de 10 años era del 11,8%. Las bibliotecas públicas. Aquí quiero hacer un guiño y un agradecimiento a México porque ha ayudado mucho a El Salvador. En 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz de la Guerra Civil de El Salvador, México y El Salvador firman un convenio de intercambio y de asistencia técnica. En este marco se funda la Oficina Coordinadora, cuya misión fue la puesta en marcha de la red de bibliotecas públicas salvadoreñas, que tuvo en sus inicios 3 actores principales: el Ministerio de Educación de El Salvador, los ayuntamientos y el Gobierno de México, con la donación de libros y la formación inicial de bibliotecarios, basándose en el modelo de las bibliotecas públicas mexicanas. En la actualidad,
La red de bibliotecas públicas está constituida por 28 bibliotecas distribuidas en los 14 departamentos que conforman administrativamente El Salvador. La primera fue fundada en 1992 y la última el año pasado. Pese a la ratio de 2 bibliotecas por departamento, deberían ser insuficientes si se tiene en cuenta el número de usuarios potenciales al que están destinadas, 6,3 millones. Es decir, una biblioteca pública por cada 225.000 habitantes. Y las bibliotecas, el tamaño que tienen es como esta sala más o menos. Quizás este déficit bibliotecario podría haberse amortiguado por el servicio de Bibliobús puesto en marcha en 2007. Sin embargo, adolece de que es solamente uno para todo el país y que está destinado principalmente para los centros educativos que lo soliciten y no para todo el público en general. La causa principal de esta escasez de servicios bibliotecarios responde a la exigua inquietud cultural de la ciudadanía salvadoreña, de cualquier edad y estatus social, en coyuntura con la situación económica y social que he descrito anteriormente. El Salvador es un país donde la gran mayoría de la población, antes que leer o estudiar, tiene que cubrir otra necesidad más básica como es el pan de cada día. El ciudadano medio no tiene dinero para ocio creativo, libros, cine, teatro, viajes, y únicamente siente interés por los que son gratis o aplanan el cerebro. A esto se le une la complicidad de sus autoridades políticas, que consideran la cultura de calidad un privilegio más que una inversión. El futuro de las bibliotecas públicas a corto o medio plazo no es más prometedor que el aquí expuesto. En el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, aprobado por el gobierno salvadoreño, se concibe únicamente la asistencia de bibliotecas como centros donde se recopila la memoria histórica de la nación, y se sobreentiende que las 28 bibliotecas que conforman la red ya son suficientes. Y en la actualidad no existe ninguna línea de trabajo referente al fomento de la lectura, tan necesario en un país donde apenas se lee, y a políticas concretas de difusión del libro y promoción, ya sea tradicional o electrónico. En 2011 y 2012 se puso en marcha el Plan Nacional de la Lectura y Bibliotecas, con una gran oferta de actividades y proyectos desarrollados, pero no tuvo continuidad en los años sucesivos. Las bibliotecas universitarias. Según la última actualización del Directorio de Instituciones de Educación Superior, en El Salvador hay 41 instituciones que imparten estudios universitarios, 9 públicas y 32 privadas. Estas últimas vinculadas principalmente a organizaciones religiosas de cualquier índole. El Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Salvador, el CEBUES, se creó en 2011 con el fin de llevar a cabo acciones conjuntas para elevar la calidad de los servicios bibliotecarios. Sin embargo, desde que se constituyó y hasta la fecha, solo 10 de los 41 centros universitarios forman parte de él. Esto responde a que tanto a nivel universitario como en la vida profesional de cualquier ámbito existe una gran reticencia a compartir recursos, todo lo contrario que hemos estado viendo en estos 2 últimos días. No se puede decir que compitiendo con el CEBUES, pero sí a nivel paralelo, está AUPRIDES, Asociación de Universidades Privadas de El Salvador. Hay tres universidades que forman parte de ambos, pero es llamativo que de las 41 universidades de educación superior, 20 no están integradas en ninguno de los dos.